en un rincón polvoriento de la sierra de Oaxaca, donde el amanecer tiñe las nubes de un rosa pálido y el silencio solo es roto por el canto de los gallos, vivía doña Aurelia, una mujer de 79 años, encorvada por el peso de la vida y de los recuerdos. Su casa, construida con adobe y techo de lámina, resistía como podía los embates del viento frío que bajaba desde los cerros. Dentro el aire olía siempre a café recalentado y a leña húmeda. Viuda desde hacía más de 30 años, sin hijos ni nietos, Aurelia sobrevivía gracias a un pequeño huerto y a la ayuda ocasional de vecinos que aún recordaban los panes dulces que ella horneaba cuando tenía fuerzas. Había trabajado toda su vida en el campo bajo el sol, cortando maíz, recogiendo frijol, cuidando gallinas. Sus manos, agrietadas como la tierra seca, guardaban la memoria de cada semilla que había plantado. En un rincón de su sala, sobre una mesa de madera oscura, descansaba una imagen de la Virgen de los Dolores, heredada de su madre. No era grande ni ostentosa. Apenas alcanzaba la altura de un brazo y su pintura, desgastada por el tiempo, dejaba ver las grietas en la madera. Sin embargo, para Aurelia, esa imagen era la única compañía constante en las largas noches de soledad. Cada tarde, al caer el sol, encendía una vela, colocaba un vaso con agua y, cuando podía, unas flores. No siempre eran frescas. Muchas veces recogía las que caían marchitas en el suelo de la plaza después de las misas o de las ofrendas de otros. Las llevaba con cuidado como si fueran tesoros, aunque sus pétalos estuvieran arrugados y sin color. Ella decía que aunque feas a los ojos de los hombres, la Virgen sabía apreciar cualquier ofrenda sincera. Una noche, después de un día especialmente frío y cansado, Aurelia llegó con un pequeño manojo de flores secas. Eran dalias que había encontrado tiradas junto a la puerta de la capilla del pueblo. Las acomodó en el jarrón, suspiró y se arrodilló frente a la imagen. Rezó despacio con voz baja, pidiéndole fuerzas para aguantar un invierno, más salud para sus rodillas y que no la dejara morir sola. El viento soplaba fuerte afuera, haciendo que las láminas del techo crujieran. Aurelia apagó la vela, después de rezar se cubrió con su rebozo y se metió en la cama. Durmió inquieta entre sueños de voces lejanas y el suave aroma de flores que no recordaba haber olido en años. Al amanecer, cuando se levantó para encender el fogón, pasó frente a la mesa y se detuvo. Lo que vio le hizo llevarse la mano al pecho. El ramo que había dejado marchito la noche anterior estaba ahora fresco, erguido, y sus pétalos, antes opacos, brillaban con colores vivos. Y lo más extraño de ellos, emanaba un perfume dulce intenso, como si acabaran de ser cortados. Aurelia se sentó, lentamente temblando. Tocó una de las flores. Era suave, fresca, húmeda por el rocío. No sabía si reír o llorar. Se santiguó y susurró: «Madre mía, ¿qué me estás queriendo decir?». Esa mañana, mientras el sol iluminaba su pequeña casa, sintió una paz que no recordaba desde hacía décadas. No dijo nada a nadie. Guardó el secreto como quien guarda una joya. Pero en su corazón algo había despertado una chispa de fe que creía apagada desde hacía años. El día transcurrió como cualquier otro en San Miguel del Cobre, pero para doña Aurelia todo tenía un brillo distinto. El canto de los pájaros le parecía más alegre, el aroma del café más reconfortante, y hasta el crujir de las tablas viejas bajo sus pies sonaba como un recordatorio de que aún estaba viva. Sin embargo,
El ramo de flores frescas seguía allí sobre la mesa como un misterio imposible de ignorar. Cada vez que pasaba frente a él, se detenía a mirarlo. No se marchitaba, no perdía su aroma. Era como si el tiempo no tuviera poder sobre aquellas dalias. Aurelia, que siempre había sido una mujer prudente, decidió que tal vez lo mejor era agradecer, pero no comentar nada. Temía que si hablaba la magia, se rompiera o peor aún que alguien se burlara de ella. Aquella noche, mientras encendía la vela frente a la Virgen, no pudo evitar recordar a su madre. De niña la había visto llorar muchas veces frente a esa misma imagen, pidiendo por el regreso de su esposo, un minero que nunca volvió de una explosión en la mina. Ella escucha a Aurelia, aunque tarde en responder, le decía siempre, y ahora, décadas después, esas palabras resonaban en su cabeza como si acabaran de ser pronunciadas. Madrecita, susurró, si esto es una señal, dame valor para entenderla. Los días siguientes, Aurelia siguió llevando flores marchitas cada vez que encontraba. El resultado era siempre el mismo. Al amanecer las flores estaban frescas como recién cortadas y con un perfume que impregnaba toda la casa. Sin embargo, comenzó a notar algo más. Cada vez que esto sucedía, amanecía con menos dolor en las rodillas, su espalda no le pesaba tanto y podía caminar hasta el pozo sin detenerse a descansar. El cambio no pasó inadvertido para algunos vecinos. Doña Paulina la panadera fue la primera en comentarlo. Oiga, Aurelia, la veo distinta, como más derechita. ¿Está tomando algún remedio nuevo?, preguntó una mañana mientras le entregaba un bolillo caliente. Aurelia sonrió encogiéndose de hombros. Nada especial, Paulina. Quizá es que he dormido mejor, pero la verdad era que no recordaba haber dormido con tanta calma en años. Las noches ya no estaban llenas de insomnio y pensamientos oscuros, sino de sueños tranquilos, a veces con la sensación de que alguien la arropaba. Una tarde, al regresar de la plaza, con un pequeño ramo de bugambilias secas, Aurelia se cruzó con un grupo de niños que jugaban a la pelota. Uno de ellos, Toñito, el hijo del carnicero, la saludó con una sonrisa tímida y le dijo: «Mi mamá dice que usted siempre le lleva flores a la Virgencita, aunque estén feas». Aurelia se detuvo, lo miró con dulzura y respondió: «Es que no son feas para ella, hijo. Las flores nunca son feas si vienen del corazón». El niño se quedó pensativo, como si esas palabras hubieran plantado algo en su interior. Esa noche, mientras acomodaba el ramo frente a la Virgen, Aurelia sintió que no estaba sola. No escuchó voces, pero percibió una calidez en el aire, como si alguien la mirara con ternura. Rezó por el pueblo entero, por las familias que habían perdido a alguien, por los enfermos, por los que vivían con tristeza. Al amanecer las flores estaban frescas como siempre, pero esta vez algo más había cambiado. Sobre la mesa, junto al jarrón, encontró una pequeña pluma blanca como de paloma, aunque no había aves dentro de su casa. La tomó entre sus dedos y sonrió. Sin saberlo, la anciana estaba a punto de convertirse en el centro de algo que transformaría a todo San Miguel del Cobre. Lo que hasta ahora había sido un milagro íntimo comenzaría a salir a la luz, y no todos recibirían la noticia con la misma pequeñez. El rumor empezó como empiezan todos en los pueblos pequeños, con una frase dicha al pasar casi en voz baja, pero cargada de curiosidad. La primera en hablar fue doña Paulina, que sin quererlo dejó escapar en la tienda de abarrotes:
Pues yo no sé, pero Aurelia anda distinta. Hasta parece más joven, y dicen que sus flores no se marchitan. El comentario viajó como el humo del comal, metiéndose en las conversaciones del mercado, en los saludos a la salida de misa y hasta en la fila del molino. Algunos lo tomaron como un chisme, más otros como algo digno de investigar. Fue así como una mañana, doña Teresa, la comadrona del pueblo, tocó a la puerta de Aurelia. Llevaba en la mano un ramo de claveles marchitos. Dicen que usted tiene un lugar donde las flores se ponen bonitas, otra vez dijo sin rodeos. No sé si creerlo, pero mi hija está enferma y pensé que a lo mejor la Virgencita podría ayudar. Aurelia sintió un cosquilleo en el pecho. Dudó un instante, pero luego asintió. Pásale, Teresita. Si quieres, las ponemos juntas. Entraron en la casa. La comadrona observó la mesa con la imagen de la Virgen. Había una vela encendida, un vaso con agua y un ramo fresco de dalias. Se arrodillaron en silencio. Aurelia colocó los claveles marchitos en el jarrón y rezó en voz baja. Teresa no dijo nada, pero sus manos apretaban con fuerza las cuentas de su rosario. A la mañana siguiente, antes de que el sol asomara, Teresa volvió. Aurelia la estaba esperando. Sobre la mesa, los claveles se erguían radiantes rojos como el fuego y llenaban la habitación de un aroma dulce. Teresa llevó una mano a la boca como si quisiera contener un sollozo. Dios mío, murmuró. Esto no es normal, Aurelia. Ese mismo día, la historia se regó aún más rápido. Para la tarde, 3 vecinas tocaron la puerta. Una traía un ramo de margaritas secas, otra unas rosas mustias y la última un manojo de hierbas que había usado en un té para su hijo enfermo. Todas pedían lo mismo, ponerlas frente a la Virgen. Aurelia aceptaba sin negarse, pero siempre repetía: no esperen nada. Yo no hago milagros, solo las pongo aquí y rezo. Pero cada mañana el resultado era el mismo: flores frescas vivas con perfume nuevo. No tardaron en llegar los curiosos esos que no buscaban tanto la ayuda como confirmar si lo que decían era cierto. Algunos entraban con respeto, otros con una sonrisa burlona. Entre ellos estaba don Filemón, un hombre conocido por su incredulidad. Llegó con un ramo de flores marchitas que recogió a propósito de la basura. A ver, Aurelia, pon estas y si mañana están bonitas, yo mismo lo contaré en la cantina, dijo con tono sarcástico. Aurelia no se ofendió. Tomó el ramo, lo puso en el jarrón y rezó como siempre. A la mañana siguiente, don Filemón apareció antes de que Aurelia abriera la puerta. Cuando vio las flores, su rostro cambió. Ya no tenía esa sonrisa incrédula. Esto no puede ser, murmuró tocando un pétalo suave como seda. Están vivas. Desde entonces dejó de burlarse y empezó a pasar cada domingo para encender una vela. Pero la noticia no solo atrajo a los telenis a los vecinos. Un día llegó el padre Lorenzo, el párroco del pueblo vecino. Había escuchado del milagro de las flores y quería verlo con sus propios ojos. Entró a la casa, observó la imagen, el altar sencillo, y a Aurelia, que lo miraba con humildad. Hija, sabes que estas cosas pueden causar confusión en la fe, dijo con voz pausada. Hay que tener cuidado. Padre, yo no he llamado a nadie, solo pongo las flores y así amanece, respondió ella. El sacerdote frunció el ceño, pero no dijo más.
Antes de irse, se arrodilló un momento frente a la imagen y rezó en silencio. Esa noche, Aurelia se quedó pensando en sus palabras. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo esto traía problemas? Sin embargo, cuando al amanecer vio el nuevo ramo fresco, sintió que la Virgen le susurraba en el corazón: «Sigue, hija, yo me encargo». Y así lo hizo. Lo que ella no sabía era que en pocos días la puerta de su casa ya no daría abasto con la gente que vendría a buscar consuelo, y no todos llegarían con buenas intenciones. En menos de una semana, la casa de doña Aurelia se convirtió en un ir y venir constante. Desde antes del amanecer, había quienes esperaban afuera, con ramos en la mano, algunos envueltos en periódicos viejos, otros atados con cintas gastadas, todos marchitos, todos traídos con la esperanza de que al día siguiente amanecieran frescos. El pequeño corredor de su vivienda, antes silencioso, ahora estaba cubierto de veladoras, estampitas y botellitas de agua bendita que la gente dejaba como ofrenda. El aire olía a cera derretida, incienso y pétalos recién abiertos. Aurelia, acostumbrada a su soledad, se sentía abrumada, pero no podía negar a nadie la oportunidad de acercarse. «Pasen de uno en uno, por favor», repetía con voz suave, «y recen en silencio, que aquí no hay lugar para gritos». La mayoría obedecía, pero entre la multitud también empezaron a aparecer rostros desconocidos, personas de otros pueblos que escuchaban del milagro de las flores y venían con curiosidad, con devoción o con intenciones menos limpias. Una tarde llegó una mujer joven, elegante, con un vestido de colores vivos y joyas relucientes. Se presentó como Mariana y dijo que venía de la ciudad. Traía un ramo de rosas blancas ya secas. Doña Aurelia dijo sonriendo: «He venido porque quiero ofrecerle un donativo para que esto se dé a conocer más. Podemos llevar la historia a los periódicos, incluso organizar peregrinaciones. Imagínese la cantidad de gente que podría venir». Aurelia la miró fijamente y negó con la cabeza. «Hija, esto no es negocio. No se trata de atraer multitudes ni de buscar fama. Quien quiera venir, que venga. Quien no, que se quede». Mariana frunció el ceño, recogió sus flores y se marchó sin despedirse. Esa misma noche, mientras Aurelia rezaba frente a la Virgen, escuchó murmullos afuera. Eran dos hombres que comentaban: «Si esto sigue así, alguien se va a aprovechar. Ojalá la viejita no sea ingenua». Al día siguiente, la tensión en el pueblo comenzó a notarse. Algunos vecinos veían el altar como un regalo del cielo, otros como una distracción que desviaba la atención de la parroquia. Incluso el padre Lorenzo regresó esta vez acompañado del padre Mateo, el párroco local. Aurelia dijo: «Mateo», con tono serio, «hemos hablado y creemos que lo mejor es trasladar la imagen de la Virgen a la iglesia. Allí estará más resguardada y la gente podrá visitarla con orden». Aurelia bajó la mirada. Su corazón se encogió. «Padre, yo no me opongo, es que la voluntad de Dios. Pero la Virgencita ha estado aquí desde hace muchos años. No creo que ella quiera irse». El silencio se hizo pesado. Lorenzo intercambió una mirada con Mateo, pero ninguno insistió más. Sin embargo, Aurelia sintió que aquello no había terminado. Esa noche, el pueblo se dividió. En la cantina, algunos decían que la anciana estaba aferrada a la imagen por egoísmo, otros que los sacerdotes querían adueñarse del milagro. En las casas, las familias discutían si era prudente seguir llevando flores a esa pequeña vivienda de adobe.
Pero mientras afuera crecían las dudas y los rumores, dentro de la casa el misterio continuaba. No importaba si eran margaritas lirios o ramos olvidados en un basurero, al amanecer siempre estaban frescos, como si hubieran bebido de una fuente invisible. Una madrugada antes de que el sol asomara, Aurelia despertó con un aroma más intenso que nunca. Se levantó y vio algo que le cortó la respiración. El altar entero estaba cubierto de flores, no solo en el jarrón, sino en el suelo, en las paredes, como si hubieran brotado de la nada. Colores vivos, fragancias distintas, pétalos que parecían brillar con la luz de la vela. Se arrodilló y lloró en silencio. «Madre, ¿qué quieres que haga?», susurró. No obtuvo respuesta, pero en su corazón sintió una certeza: aquello apenas estaba comenzando y debía resistir aunque vinieran pruebas más duras. El amanecer siguiente fue diferente. Aurelia, acostumbrada a abrir su puerta y encontrar a 2 o 3 personas esperando, se sorprendió al ver una fila que doblaba la esquina. Eran más de 30 algunos, con ramos marchitos en las manos, otros con fotografías, estampitas y cartas. Entre ellos había ancianos apoyados en bastones, madres con bebés dormidos y hombres con el rostro endurecido por el trabajo en el campo. El murmullo se interrumpió cuando Aurelia salió al umbral. El silencio era tan denso que solo se escuchaba el golpeteo suave de una rama contra el techo. Ella, con su rebozo oscuro y el cabello recogido, los miró con calma. «Pasen despacio, por favor. Aquí todos son bienvenidos, pero recuerden, este no es un mercado, es un lugar para rezar». La gente fue entrando de uno en uno, dejando sus flores marchitas y rezando en silencio. El aroma de la cera y el incienso se mezclaba con el leve perfume de los pétalos frescos del día anterior, pero no todos entraban con devoción. Entre la multitud, Aurelia notó a un hombre robusto de mirada fría que no traía flores ni estampas. Cuando le tocó su turno, se quedó de pie observando la imagen con una mueca de desdén. «Así que aquí es donde hacen el truco», dijo, rompiendo el silencio. Algunos lo miraron con disgusto, otros apartaron la vista. Aurelia respiró hondo. «No hay trucos, hijo, solo flores, agua y fe». El hombre bufó. «Fe, claro. Lo que yo veo es que aquí hay negocio. Ya vendrán los que sepan aprovecharlo». Antes de que Aurelia pudiera responder, una voz femenina se alzó desde el fondo. Era Mariana, la misma que semanas atrás había ofrecido promocionar el altar. «Tiene razón. Esto podría atraer peregrinos de toda la región. La anciana no entiende que está perdiendo una oportunidad». Los murmullos crecieron, algunos defendiendo a Aurelia, otros cuestionándola. Fue entonces cuando don Filemón, el antes incrédulo, levantó la voz. «Basta. Esta mujer nunca ha pedido dinero, nunca ha cobrado un centavo. Si vienen aquí, es porque quieren, no porque ella los llame». El ambiente estaba tenso. Aurelia, con manos temblorosas, encendió otra vela y habló despacio. «Quien quiera quedarse, que lo haga en paz. Quien no crea puede irse. La Virgen no obliga a nadie». El silencio volvió pesado hasta que poco a poco la gente retomó las oraciones. Mariana y el hombre robusto se marcharon, pero Aurelia sabía que aquello no sería el final de sus intentos. Esa noche, cuando la casa quedó vacía,
Aurelia colocó un ramo especialmente marchito frente a la Virgen. No lo había traído nadie, lo encontró tirado junto al basurero. Las flores estaban quebradas, sin color, casi deshechas. Mientras las acomodaba, murmuró: Madre, si quieren arrebatarte, que sea porque tú lo permites. Yo no voy a soltarte. Encendió la vela y permaneció arrodillada más de una hora. El viento golpeaba las paredes y una sombra se movía de vez en cuando fuera de la casa. Al amanecer, se encontró con algo que la dejó sin aliento. Las flores del jarrón estaban tan frescas que parecían hechas de terciopelo, pero no estaban solas en el suelo. Alrededor del altar había un círculo de pétalos, como si alguien los hubiera colocado con cuidado, formando una corona. Aurelia sintió un escalofrío, pero no de miedo, sino de certeza. Algo o alguien estaba protegiendo ese lugar, y no sería fácil para nadie romperlo. El día siguiente amaneció nublado, con un aire frío que bajaba de los cerros y se colaba por las rendijas de las casas. Aurelia se levantó temprano, como siempre, para barrer el corredor y preparar el café. Afuera, el silencio era extraño denso, como si el pueblo entero contuviera la respiración. No tardó en descubrir la razón. A mitad de la calle, frente a su casa, había 3 hombres descargando tablones y clavos. Detrás de ellos, Mariana, la mujer de vestido vistoso, observaba con los brazos cruzados. «Vamos a levantar una estructura para recibir a la gente», dijo al verla. «Así se puede organizar mejor todo y también cobrar una cooperación para mantenerlo». Aurelia la miró fijamente sin una palabra. Su silencio fue más fuerte que cualquier grito. El murmullo de los vecinos empezó a crecer. Muchos se habían reunido alrededor, algunos por curiosidad, otros por indignación. «¡Esto no se toca!», gritó de pronto doña Paulina, la panadera. «La Virgen está aquí porque ella quiere, no para llenarse los bolsillos». Don Filemón se adelantó apoyado en su bastón. «Si quieren hacer negocio, háganlo en otra parte. Aquí no se vende la fe». Los hombres que descargaban la madera dudaron. Miraron a Mariana, que les hacía señas para continuar, pero el ambiente se volvía cada vez más hostil. Algunos jóvenes que solían ayudar a Aurelia a cargar cubetas de agua se interpusieron frente a la puerta. «Si quieren pasar, tendrán que quitarnos de aquí», dijo uno con la voz firme. La tensión se rompió cuando de repente una ráfaga de viento cruzó la calle. No era fuerte, pero llevaba consigo un perfume tan intenso y dulce que todos se quedaron quietos. Venía directamente desde dentro de la casa de Aurelia. Los más cercanos miraron hacia adentro y vieron que el altar estaba cubierto otra vez de flores frescas, no solo en el jarrón, sino en cada rincón, como si hubieran brotado de las paredes y del suelo. Mariana dio un paso atrás. Los hombres que la acompañaban dejaron caer los tablones. Nadie habló por unos segundos. Solo se escuchaba el leve chisporroteo de las velas encendidas. Fue doña Teresa, la comadrona, quien rompió el silencio. «¿No lo ven? No hace falta cobrar nada. La Virgen quiere quedarse aquí, con Aurelia». Uno a uno los vecinos comenzaron a acercarse al altar, algunos arrodillándose, otros dejando sus flores marchitas junto a las frescas. Incluso aquellos que antes dudaban, ahora guardaban silencio respetuoso. Mariana, con el rostro endurecido, se dio media vuelta y se alejó sin decir palabra. Los 3 hombres la siguieron. La calle quedó llena de murmullos, pero también de una certeza compartida. Ese lugar no pertenecía a nadie más que a la Virgen
y a la anciana que había sabido cuidarla. Esa noche, Aurelia encendió una vela más grande de lo habitual. Se arrodilló frente a la imagen y con la voz quebrada dijo: «Gracias por no dejarme sola». Fuera de la casa la gente seguía llegando, pero ya no para discutir ni imponer, sino para acompañar. Familias enteras se turnaban para mantener encendidas las velas. Niños dejaban flores del campo a ancianos, contaban historias viejas mientras cuidaban el altar, y así, bajo un cielo estrellado, San Miguel del Cobre permaneció despierto, como si todos supieran que estaban viviendo algo que no se repetiría. Nadie volvió a intentar sacar a la Virgen de esa casa, y cada mañana, sin faltar una, el jarrón amanecía lleno de flores frescas y perfumadas, aunque la noche anterior hubieran llegado marchitas, una señal silenciosa pero imposible de negar de que la fe, cuando es sencilla y verdadera, no necesita permisos, ni títulos, ni muros altos para florecer.